En la Biblia nosotros encontramos que Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos llegaron quejándose, miraron lastimosamente a través de la vista. No fueron capaces de creer la promesa que Dios había dado. Obviamente, nosotros vemos cómo terminó todo esto, porque el pueblo se desalentó. Precisamente ellos estaban listos, solamente les tomaba 40 días, porque eso fue lo que se demoraron los 12 espías en reconocer toda la tierra prometida. Lastimosamente, por causa de su incredulidad, ellos tuvieron que pasar en el desierto 40 años, y esa generación, precisamente la que murió en el desierto y no pudieron conquistar ni siquiera ver la tierra prometida. Solamente 2 de ellos volvieron con buenas noticias. Incluso pasaron 40 años después de que ellos reconocieron ese territorio, después de que ellos habían visto que es tierra que fluye leche y miel. Incluso los frutos que ellos llevaron eran frutos extraordinarios. Sin embargo, ellos regresaron con buenas noticias y solamente 2 de esa generación, de los que tenían esa edad, pudieron entrar a la tierra prometida. Y esos son Josué y Caleb. Y nosotros vemos que la historia de Josué está aquí porque estamos estudiando el libro de Josué. Pero ¿qué pasó con Caleb? ¿Quieres saber qué pasó? En el estudio de hoy, en el capítulo 14, vamos a ver qué pasó con ese espía que reconoció la tierra prometida y llegó con buenas noticias. Vamos a ver cómo creer, cómo la fe también tiene su recompensa y muchos beneficios, no solamente para ellos, sino para sus generaciones. Leamos, por favor, Josué capítulo 14, y hoy nos corresponde mirar versículo a versículo de este hermoso capítulo. Leamos, por favor, los versículos 1 y 2. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se les diera a las 9 tribus y a la media tribu. Aquí nosotros vemos cómo la tierra prometida ya está siendo conquistada. Este proceso, Josué y Eleazar, representantes de cada tribu, se reunieron para supervisar el reparto de las tierras que fue dirigido por el Señor. Qué herencia tan extraordinaria, la tierra que ellos no plantaron, la tierra que ellos no cultivaron, la tierra que ellos no edificaron, está siendo entregada. Vemos que al principio era simplemente una palabra, nada más. Y habló Jehová a Moisés diciendo, las intenciones de Dios era sacar, obviamente, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y introducirlos inmediatamente a la tierra prometida. Ese era el plan perfecto de Dios. Y esa era la voluntad absoluta, o sea, la voluntad perfecta de Dios con el pueblo de Israel. Obviamente el plan de Dios jamás se ve detenido porque Dios habita en el Kairos. Para Dios el tiempo prácticamente no existe porque Él habita en la eternidad. Él puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero para los seres humanos sí afecta demasiado porque nosotros vivimos en el tiempo cronos y obviamente nosotros tenemos desgaste. Nuestros cuerpos se desgastan, nuestras vidas se desgastan y un día nosotros tenemos que abandonar este cuerpo. Entonces, nosotros vemos al pueblo de Israel como ellos, Dios tenía las intenciones de introducirlos inmediatamente a la tierra prometida, cosa que Dios lo hizo con el pueblo. Sin embargo, hubo una generación que no fue capaz de disfrutar de ese beneficio, que no fue capaz de conocer la victoria, o sea, no pudo ver la palabra de Dios materializada a causa de su incredulidad. Dios tenía la intención de que ellos entraran a la tierra prometida de inmediato. Incluso ese trayecto hoy en día se lo puede hacer en 17 días.
desde Egipto hasta la tierra prometida, caminando, hay 17 días de distancia. Es extraño, es prácticamente caótico para esa generación tener que deambular 40 años en el desierto y no poder ver materializada la promesa de Dios. ¿Dios miente? Claro que no. Aquí nos damos cuenta que la tierra prometida sí era una realidad y que fluía leche y miel y que sí era posible conquistarla porque era Dios el que iba a pelear con ellos. Podemos ver en este estudio que Dios cumplió a cabalidad sus promesas. Tal vez muchos de los que murieron pensaron, Dios es un mentiroso. Dios jamás cumplió lo que nos prometió. Nos sacaron de Egipto y verdaderamente hemos muerto en este lugar. Qué tristeza que haya personas que por causa de su incredulidad no materialicen las promesas de Dios y se van a la tumba creyendo que Dios era un mentiroso, cuando fue por causa de su incredulidad. Pero también vemos una generación y dos hombres, lastimosamente así es, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Dos hombres solamente fueron capaces de ver materializada la promesa. Y como te dije al principio, estos dos hombres son Josué y Caleb, que vieron las promesas de Dios hechas una realidad. Aquí Josué está repartiendo la tierra. Él al principio estuvo en el desierto, aguantando tal vez el calor del desierto y simplemente viviendo de promesas. Ahora él está repartiendo la tierra. Al principio fue la voz de Dios. Ahora esa voz se está materializando y él está siendo partícipe de este evento tan extraordinario. Leamos los versículos del 3 al 5. Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no le dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Mire, aquí dice la Biblia que los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín. Cuando usted mira que hay dos tribus y media que recibieron, dice, su herencia al otro lado del Jordán, y 9 tribus y media recibieron al lado occidente del Jordán, al oriente del Jordán, nosotros vemos que en realidad son 13 tribus, no son 12, cuente, 9 tribus y media, más 2 tribus y media, da 13 tribus. Pero debemos pensar que la tribu de Leví no tenía un territorio definido. Ellos estaban distribuidos en medio de todas las tribus para ser guías y representantes espirituales en todo Israel. Ellos estaban distribuidos. Por eso, usted se da cuenta que hay muchos sacerdotes que pertenecen a diferentes tribus. Dice, y el sacerdote de la tribu de Efraín, y el sacerdote de la tribu de Gad. Usted sabía que Sansón era también del linaje sacerdotal. Y aunque Sansón era del linaje sacerdotal, él no está viviendo en un territorio, digámoslo así, él vivía o él viene del territorio de Leví. Nunca jamás usted va a encontrar un lugar que diga territorio de Leví. Pero sí usted escucha, pertenecía a Efraín o una familia que vivía en Efraín. Familias sacerdotales. Y así nosotros encontramos cantidad de sacerdotes que estuvieron distribuidos en diferentes partes. Es para que cuando nosotros estemos haciendo el estudio de Samuel no nos confundamos y digamos, pero ¿por qué si Samuel era un sacerdote, por qué no pertenecía a la tribu de Leví? Sí pertenecen a la tribu de Leví, pero no viven en el territorio, no viven en un territorio definido, sino que están distribuidos. El repartimiento de la tierra, esto explica por qué puede haber 2 tribus y media al lado
este del río Jordán, 9 tribus y media en el lado oeste del río Jordán, y una tribu sin provincia como heredad, que es la tribu de Leví, porque su herencia es Dios mismo. Obviamente a ellos no les importaba. Ellos estaban felices con la porción que Dios les había entregado. No vemos a ellos luchando por eso, ni peleando por cierto territorio. Versículos del 6 al 9, y aquí es donde entra este hombre valeroso llamado Caleb, que junto con su amigo Josué reconocieron la tierra y llegaron con buenas noticias. Y luego el pueblo mismo quería apedrearlos, imagínense, quería matarlos y le decían que se callen. O sea, no eran capaces de admitir que había algo de Dios, que esa tierra era fácil de conquistarla. Y el pueblo tomó piedras en ese momento. Yo no sé si usted puede imaginar las escenas del pueblo airado, queriendo destruir a esos dos hombres y diciéndole que se callen, que no tienen la razón. Yo cuando predico la palabra de Dios y sobre todo cuando lo hago a través de estos medios, muchas personas me escriben y los comentarios son muy severos, son muy fuertes, que me calle, mentiroso. Y estoy predicando la palabra de Dios, es normal. Gracias a Dios es comentarios. Ellos tuvieron que enfrentarse directamente a la ira de un pueblo que estaba resentido, un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que ya no quería luchar. Ellos los iban a matar a estos dos hombres que estaban hablando correctamente delante de Dios. Entonces, cada vez que nosotros usamos la palabra de Dios, tal vez para advertir, para exhortar, habrá gente que nos dice, y yo no sé, escríbeme en el comentario si es tu caso, que te digan que eres un mentiroso, que eres un farsante, que eres un loco, que vives de ilusiones, que tu Dios es falso. Yo sé que a muchas personas, incluso sus familias, los han tildado de locos, de que viven de una ilusión falsa, una ilusión pasajera. Pero después con el tiempo, las promesas de Dios se materializan porque Dios no te dejará en vergüenza y comienza a darse la bendición. Eso es lo que nosotros vemos aquí en Caleb. Pasaron mucho tiempo y lo vamos a leer en este momento. Dice el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Aquí lo volvemos y lo mencionamos. Y Caleb, hijo de Jefone, Ceneo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí. Fue precisamente ahí en ese lugar. Cades Barnea será el recuerdo de constante de fracasos, pero también de triunfos. Tocante a mí y a ti, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Yo le traje noticias, un hombre con un corazón lleno de fe, lleno de esperanza. Un hombre con un corazón lleno de conquista. Un hombre que tenía el corazón alineado a la voluntad y al propósito de Dios. Qué importante aprender eso. Que Dios nos haga hombres y mujeres de fe. Que Dios te haga una persona significativa a través de tu fe. Que marques la diferencia, como lo sentía en mi corazón. Él no era mentalmente que llegó hablando eso. Él no se había programado, no eran palabras simplemente. Él lo sentía en el corazón, él lo sentía, él lo vivía. No quería aparentar. Él no decía voy a aparentar o voy a ver, voy a impresionar a Moisés. No, como lo sentía en mi corazón. O sea, él lo sintió en el corazón. Y Dios no ve lo que nosotros hablamos, sino Dios ve lo que nosotros sentimos en el corazón, porque con nuestra boca podemos decir muchísimas cosas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? A veces no es necesario expresar. El corazón se expresa solo delante de Dios. Dice, como lo senté en mi corazón y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Mire, una cosa es tener en el corazón la fe y otra cosa es tener en el corazón la incredulidad.
Por eso la Biblia claramente dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y aquí vemos una realidad. Aquí podemos ver nosotros que en el corazón se puede tener la confianza, la fe, la certeza, como fue lo que vivió Josué y Caleb. Pero yo también te puedo decir que del corazón, si es un corazón lleno de incredulidad, puede venir la muerte. Lo que le pasó al pueblo de Israel. No solamente eso, sino que los 10 espías, con su incredulidad, hicieron que el corazón de todo el pueblo desfallezca. Podemos ver nosotros que la Biblia, cada vez que habla de corazón, hace alusión al alma. El alma es importante aquí. ¿Por qué? Porque cuando Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra prometida, ellos en su alma ya estaban transitándola, ya tomaron posesión. Ellos dijeron, vamos a destruirla. Por eso cuando nosotros leemos estos pasajes que se encuentran en Josué, ellos en el espíritu ya tomaron ese lugar. Eso es lo extraordinario. Nosotros debemos aprender a tomar las promesas de Dios en el espíritu, darlas por hecho. Por eso es que la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que algo existe aun cuando no lo podamos ver. Ya estás convencido, ya tienes posesión, ellos ya tomaron la posesión. Mientras que los 10 espías se volvieron ajenos a la tierra prometida. En Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice que no vivamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso aquí la palabra corazón es muy importante. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí siguiendo el propósito. Yo cumplí siguiendo el plan original. Yo cumplí siguiendo la promesa que Dios tenía asignada. Yo cumplí obedeciendo al pie de la letra a mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. La tierra que pisaste, la tierra que tocaron tus pies, la tierra que creíste, la tierra de la cual tú te adueñaste, esa tierra te pertenece a ti y le pertenecen a tus generaciones. En ese tiempo, en Números, apenas era una promesa. Ahora es una realidad. Es una realidad. Por eso Israel ha permanecido por encima de todos los ataques que ha recibido por parte de muchas naciones. Por eso Israel ahorita tiene un pedazo de tierra, pero en realidad la tierra que vamos a ver es muy completa. Y sigue diciendo la palabra de Dios claramente, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Caleb de la tribu de Judá fue uno de los 2 espías que exploraron la tierra de Canaán. Caleb fue uno de los 2 únicos espías que regresó con un buen informe, un informe de fe, creyendo que Dios le había dado a Israel la tierra y que obviamente Dios permitiría que ellos la conquistaran. Los otros 10 espías creyeron que Israel sería destruido en el intento de tomar a Canaán y obviamente así fue sus vidas. Ellos fueron destruidos en el desierto. Pero lastimosamente el pueblo le creyó a los 10 espías. Por eso hubo un caos ahí en ese momento, difícil momento que tuvo que vivir Moisés. El otro espía fiel es nada más y nada menos que Josué, el que está repartiendo la tierra. Los 10 espías infieles midieron a los gigantes en función de su propia fuerza. Nosotros somos gusanos delante de ellos. Ellos nos van a devorar, nos van a triturar. No hay fuerza que pueda enfrentarlos. Ellos son los gigantes de Anac. Vimos a los hijos de Anac. No. ¡Ey! Y comenzaron a gritarle al pueblo, por favor, nos trajeron a morir. Esa tierra prometida, sí, fluye leche y miel, pero conquistarla es imposible. Pero Josué y Caleb midieron a los gigantes en función de la fuerza de Dios. Así como lo hizo David.
David tenía ese mismo coraje, esa misma certeza. Cuando se presentó delante de Goliat, le dijo: yo no vine a pelear. El que vino a pelear y el que te va a poner en vergüenza será Dios mismo. Y en ese momento, el que entró al campo de batalla era Dios mismo. Entonces vemos nosotros aquí, volviendo al tema de Caleb, esa fue la causa de los 40 años del peregrinaje de Israel por el desierto. Dios no va a esperar que haya una generación de incredulidad que vaya al cielo. Por eso es que la Biblia también es clara, que dice que los incrédulos y los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres un incrédulo? Tal vez eres una persona cobarde. ¿Cómo defines tu vida? ¿Eres un creyente? ¿Tienes la fe suficiente para entrar al cielo? ¿Estás seguro acerca de tu salvación? Escríbemelo en los comentarios. Los únicos mayores de edad en el momento del rechazo que realmente entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, los dos espías fieles. Entonces, es apropiado que si, como Judá es la primera tribu en recibir su porción en el lado oeste del Jordán, que Caleb sea el primero entre el pueblo de Judá en recibir su heredad. Aquí vemos a Caleb, claro. Caleb, que está vivo, merece un grado de honor para que él reciba esa tierra de primero. Entonces Moisés juró, dice la palabra de Dios, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua. Josué, la promesa que Moisés hizo en Deuteronomio, cuando Caleb dice: yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, no está siendo orgulloso, solo está citando lo que Moisés había dicho sobre él. Y esto es importante porque nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para citarla y para reclamar las promesas. Yo les había dicho antes que Dios se siente comprometido con su palabra. Es la palabra de Dios la que compromete a cumplir y a bendecir tu vida. Por eso, cada necesidad que tú tengas, debes sincronizarla a la palabra de Dios. Entonces Dios va a cumplir la promesa, porque Él se sentirá comprometido con esta verdad, porque es su palabra. Y Dios jamás faltará a su palabra. Los cielos y la tierra pueden destruirse, el universo puede estallar, pero Dios jamás incumplirá con lo que Él mismo ha dicho. Así como miramos a Caleb citando lo que Moisés había dicho, citándole a Josué, y Josué estuvo presente en ese momento, pero valió la pena volverlo a citar. Él pudo haberle dicho: ¿te acuerdas lo que pasó allá? Ah, bueno, listo, tú lo tienes presente. Pero él citó al pie de la letra lo que Moisés le había dicho. Yo sé que Dios sabe y conoce su palabra, pero qué importante es que nosotros, a través de la oración, podamos citarle la palabra y decirle: Señor, tú prometiste aquí en Hebreos tal, tú prometiste aquí en Proverbios, tú prometiste aquí en Números, tú me lo has prometido en los Salmos, Dios. Y tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y tú cumplirás esa palabra. Y reclamo esa promesa. Y apropiate, porque la Biblia es para eso. La palabra de Dios te la entregó como regalo para que te apropies. Vamos a imitar la valentía de Caleb al pedir lo que Dios le ha prometido. Puede que nos cueste creerlo, pero Dios aprecia este tipo de audacia. Dios aprecia incluso Jesucristo, que es Dios encarnado. Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo, que es el príncipe de paz. Jesucristo, que es el Padre eterno. Jesucristo, que es Dios fuerte. Jesucristo, que es consejero. Él, Jesucristo de Nazaret, en los evangelios nos muestra que nosotros necesitamos audacia, pero la audacia debe estar sincronizada a la Biblia. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo cuando habló de la parábola del mayordomo fiel? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dado que Caleb repite esta frase 2 veces, podemos asumir que le causó una impresión significativa y de una manera apropiada, porque es una cosa grande e importante seguir por completo al Señor. Y aquí vemos que él estaba siguiendo por completo a Dios. Él no estaba siguiendo a un Moisés, él no estaba siguiendo a un pueblo,
él estaba siguiendo a Dios. Él estaba siguiendo a Dios. Lo que Dios había prometido. Tal vez el pueblo se acostumbró a seguir a Moisés. Por eso, en una ocasión, cuando Moisés se demoró en regresar, ellos inmediatamente hicieron un becerro de oro, porque dijeron, nos abandonaron. Pero Dios estaba ahí presente, porque Dios le dijo a Moisés, hey, desciende rápido, porque en ese momento el pueblo se está desenfrenando. Reconocemos que las personas más exitosas son aquellas que se han entregado por completo a algo. Nos entregaremos por completo a algo, a seguir al Señor. Eres capaz de entregarte por completo, y te animo a que le des me gusta a este video, porque sé que son muchas las personas que viven en incredulidad y en cobardía y que necesitan una palabra de aliento para que ellos puedan surgir, para que ellos puedan avanzar. Yo sé que el conocimiento de la palabra de Dios produce fe, y de verdad que algunas personas, me siento contento con las personas que no conocen de Cristo y que gracias a uno de estos videos que llegó a sus vidas, dicen, yo me volví cristiano, porque tengo algunos que me han escrito, me volví cristiano o cristiana gracias a que me enviaron un video como estos. Me volví cristiano mirando el estudio de Génesis, yo no entendía, pero quiero ser. Y uno ya les recomienda a una iglesia a la cual ellos pueden congregarse en su localidad o en su ciudad. Por eso, a ti que me estás escuchando hoy, te animo a que me ayudes a distribuir este video. Solamente eso, dándole me gusta, activando la campana de notificaciones. Yo sé que hacemos mucho. Leamos por favor los versículos del 10 al 15. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Señor, ayúdanos a terminar así. Ayúdanos a terminar con ese coraje. Porque lo normal que ocurre en el ciclo de la vida es que las personas van desfalleciendo y desfalleciendo con el pasar de los años. Ya no tienen ilusiones, ya no tienen deseos de luchar, ya no tienen deseos de salir adelante. Se rindieron y se conformaron. El conformismo se adueña de las personas con el pasar del tiempo. Me estoy volviendo viejo, ya no tengo las ilusiones que tenía cuando era un niño. Ya no tengo las energías. Entonces comienzan a conformarse y dejan de luchar. Pero esta palabra está para alentarnos a todos nosotros. No sé cuántos años tengas, no sé qué clase de personas son las que nos están viendo en este momento, y tampoco conozco sus edades. Algunos los he de conocer personalmente, de la iglesia, que a veces se conectan, pero no conozco a las demás personas que se conectan. Y yo quiero decirte algo, no importa la edad. Dios en cualquier momento lo ha mostrado desde Génesis. Él en cualquier momento, a Él no le interesa la edad de una persona, a Él no le interesa la condición social, a Él no le interesa qué clase de apellido tiene, a Él no le interesa el territorio donde vive, simplemente le interesa la fe que hay en el corazón. Dios solamente lee el corazón, y por eso fue elegido David como rey. Por favor, entendamos eso y levantémonos con la palabra de Dios. Levantémonos, que esto te levante, que esto te sustente y que puedas levantarte. Sal de tu conformismo si es que vives en el conformismo. Rompe con eso, levántate, levántate, y que puedas decir así como dice Caleb, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día lo que los anaseos están allí, y que ciudades grandes y fortificadas. Eso de fortificadas no es algo, una buena noticia. Ser fortificada es una ciudad que está amurallada, una ciudad que está protegida, es una ciudad que tiene vigilancia. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Jehová está conmigo, no importa mi edad, lo importante es que el Señor ha prometido estar conmigo. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb,
hijo de Jefone, ceneo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de fue antes Kiriat Araba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Aquí podemos ver nosotros que la tierra descansó de la guerra. Eso ya lo habíamos leído, pero me parece extraordinario. Aunque es la edad avanzada, su fuerza no ha disminuido. Yo te animo a ti que la fuerza también se encuentra en tu corazón. A los 85 años estaba liderando la lucha, y no contra cualquier enemigo, sino contra los anaseos. Y los anaseos, los Anak, eran gigantes. Así como Dios quiere que seamos en nuestra vida espiritual a medida que avanzamos en años, envejeciendo, pero nunca más débiles en Jesús. Nunca, jamás. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza constantemente. Que cada año nosotros maduremos, que cada año nuestra fe se incremente, que cada año nuestro compromiso con Dios y nuestra responsabilidad con Dios crezca. Que cada año avance nuestra espiritualidad, que cada año seamos más santos, no al contrario, que cada año seamos más santos. ¿Por qué no hacemos ese compromiso más comprometidos? Pero tenemos lastimosamente muchos personajes profesando ser sabios, se volvieron necios, comenzaron en el espíritu, pero lastimosamente terminaron en la carne. Dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí. De hecho, Caleb quiere la pelea. Podría haber pedido un lugar fácil. Él podía haber dicho, no, yo quiero este lugar que ya está conquistado. Pero él dijo, yo sé que allá viven los de Anac, yo los conozco, yo los derroté cuando apenas tenía 45 años, los derroté en el espíritu, los derroté con mi alma y los derroté con mi corazón. Ellos ya estaban derrotados por la fe. Hace 40 años antes ellos ya habían sido derrotados por la fe. Impresionante, él pudo haberse conformado con algo fácil. Eso le pasa a un hombre normal, común y corriente, a un cristiano normal. Pero sabe que hay que enfrentarse a sus enemigos y cree que él también puede ser quien lo haga. No le deja el trabajo a otra persona, aunque podrías haberlo hecho, especialmente por su edad. Alguien hubiera tenido conmiseración y hubiera dicho, yo voy a luchar por él, no se preocupe. Él dijo, yo mismo. Yo no necesito que nadie más me ayude. Y no estaba siendo orgulloso. Y si todo Israel tuviera el corazón de Caleb, ¿qué hubiera pasado? Y si tú tienes ese corazón de Caleb en este momento en el que tú estás, en la edad en la que tú te encuentras actualmente, ¿qué pasaría con tu hijo? ¿Qué pasaría con tu hija? ¿Qué pasaría con tu matrimonio, tu economía? Y si nadie en Israel tuviera el corazón de Caleb, y te pregunto, y si tú no tienes el corazón de Caleb, ¿qué pasa? Vivir la vida tal vez tal y como la tienes en este momento, sin enfrentar desafíos, solamente conformarte a que eres un cristiano religioso más y que no puedes ir más allá. Una vez más, el secreto de Caleb es claro, había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ese es el secreto. ¿Quieres terminar bien en este trayecto temporal de vida que Dios nos ha dado en esta tierra? Debes seguir cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Debes seguirlo cumplidamente. Debe haber un compromiso total. Un compromiso total, así como lo hubo en Caleb, debe estar en ti. Un compromiso total para que seamos conquistadores. Que Dios te bendiga.